Algunos de vosotros, bueno, bastantes de vosotros nos habéis comentado qué maravilla este sitio, el Caribe, que bien nos lo pasamos, que todos queréis venir para acá, que es una maravilla con sus aguas cristalinas y demás, pero también tiene cosas malas y no son pocas. Hoy vamos a verlas. Yo soy Javi y estáis a bordo de Regina. Vale, pues como os digo, hoy vamos a ver las cosas malas que tiene el Caribe en nuestra opinión, que no son pocas. Aprovecho que estamos en esta bahía, aunque bueno, hemos estado moviéndonos por otros sitios, pero esta bahía está muy bien para quedarse un tiempo. Es en la pequeña isla de Chacachacare. Si no habéis visto el vídeo anterior, os aconsejo que lo veáis porque es muy interesante. Estuvimos haciendo una visita, nos metimos por dentro de la jungla para ver el antiguo hospital de leprosos abandonado, ¿no? Y que la gente dice que tiene fantasmas y tal. La verdad es que nos ocurrió una cosa bastante curiosa. Está allí, entre la jungla, no sé si se apreciará con la cámara. Y bueno, vamos con ello, vamos con las cosas malas del Caribe. Vamos a empezar con el tema de la época de huracanes. La época de huracanes es bastante larga, son 6 meses. Del 1 de junio al 30 de noviembre es la época de huracanes aquí en el Caribe y en teoría debes de estar lejos de la zona del corredor de huracanes, que no es pequeña, es prácticamente, vamos, es todo el Caribe. Todo el Caribe por donde nosotros nos hemos estado moviendo. Entonces, esto es un gran inconveniente. No quiere decir que, fijaos que ahora estamos ya entrado en junio, vamos, de hecho estamos a mediados finales de junio y no ha habido ninguna tormenta tropical ni ningún huracán, pero puede haberlo. Entonces ya no es solo el tema de hecho te puedes quedar navegando por aquí, por todo el Caribe, por la zona de huracanes, mucho más tiempo. En realidad los meses más críticos parece que son agosto, septiembre y octubre, que puede haber más tormentas tropicales, depresiones tropicales, tormentas tropicales, huracanes. Sin embargo, junio, julio puedes seguir navegando por aquí, pero ¿qué pasa? No es solo el hecho de que te puedas encontrar con una tormenta tropical y tengas que seguir huyendo hacia el norte o hacia el sur, sino que los seguros de los barcos no nos cubren, o sea, no cubren nada, pero ya no estoy hablando del seguro del barco nuestro, el seguro por pérdida del barco, por daños, no, el seguro de responsabilidad civil no cubre en el corredor de huracanes de ningún seguro. Habrá algún seguro, pero será una millonada lo que tengas que pagar. Entonces, también por eso tienes que irte fuera del corredor de huracanes, como hemos hecho nosotros hacia Trinidad. No hay muchos sitios donde ir, la verdad, no hay muchos sitios donde ir. Puedes ir hacia Aruba, hacia Curazao, adentro del Caribe, pero son 3 días de navegación y luego para remontarlo, si al año siguiente quieres volver, es un desastre, pues es bastante complicado. Te puedes venir aquí a Trinidad, bueno, aquí te vienes para dejar el barco y poco más, o puedes ir para arriba, pero claro, la zona de huracanes es, como os digo, muy amplia y tienes que ir por encima de la península de Florida, por Maine o por ahí. Entonces, claro, tienes que irte a hacer puñetas, vamos, hablando claro. Eso es un inconveniente muy grande. Bueno, pues esto es el tema del seguro, es complicado, aparte que es difícil encontrar un seguro europeo que te cubra aquí en el Caribe, que sea de un precio medianamente razonable. Y ya no estoy hablando, como os digo, de seguro por pérdida, robo, daños del barco, no, estoy hablando de un seguro a terceros. Un seguro a terceros es muy complicado conseguirlo aquí en el Caribe de una compañía de Europa. Yo diría que prácticamente imposible. Nosotros sí la tenemos, pero con bastantes problemillas, inquietudes. Sí. En fin, y pues nada, otro inconveniente más son los precios de aquí. Son precios muy caros. Esto está hecho para gente con un poder adquisitivo infinitamente más alto que el nuestro. O sea, americanos, ingleses, bueno, ingleses no lo sé, americanos, canadienses, sí, ingleses también, alemanes, la gente con dinero de Europa y la gente con dinero de Estados Unidos, que es un nivel completamente distinto al nuestro. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, una compra en un supermercado, ahora ya en estas islas más abajo los
precios son más moderados, pero en las islas más de arriba del Caribe, del arco del Caribe, hasta, ¿qué os digo yo? Hasta, bueno, Santa Lucía era prácticamente delirante. Una compra en un supermercado que en España te cuesta 40 euros, aquí son 100 euros. Eso es una idea que os hagáis, tal cual, ¿eh? Y eso comprando cosas que ni siquiera son buenas. Sí, nos reímos porque es verdad, en realidad en las islas inglesas la comida es muy mala, en las islas francesas todavía se puede soportar porque es más bien europea, pero en las islas inglesas la comida es malísima. Aparte y de las que islas inglesas son desde Martinica para abajo. hasta prácticamente, ¿no? Bueno, hasta aquí. Lo que pasa es que aquí, al ser una isla más grande y más cerca del continente, los precios varían. Aquí los precios ya bajando más para abajo, en Grenada y aquí en Trinidad sobre todo, los precios ya son más moderados. Pero bueno, en general son carísimos los precios. Y ya no os digo lo que cuesta tener el barco en una marina a flote o en un varadero. Os voy a poner un ejemplo que es el nuestro. El dejar el barco en el varadero de aquí de Trinidad nos cuesta 700 euros al mes. Perdón, me está diciendo Mónica, me he pasado, 600. 600. No os volváis locos, 600. También me parece un precio bastante heavy, ¿no? 600 euros al mes dejar el barco fuera, aparcado. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué es tan carísimo esto? Pues porque no hay otro sitio donde ir. Porque no hay otro sitio donde ir, no hay opciones. No hay opciones, o te vienes a Trinidad, como hemos dicho, o vas a Aruba, que está todo también hasta arriba, los precios son también exagerados, o te vas a Estados Unidos por encima de Florida. Entonces, claro, los precios son elevadísimos. Hay muchísima demanda, miles y miles de barcos, y hay muy poca oferta. Hay muy pocos varaderos fuera de la zona de huracanes donde la gente puede dejar sus barcos, de modo hecho, que los precios... En Trinidad solamente hay 3 varaderos, en la zona norte prácticamente. En Trinidad solo hay 3 varaderos, uno de ellos es donde lo vamos a dejar nosotros, y claro, los precios son absolutamente... Bueno, y si fuera yo el dueño del varadero pondría el doble de precio, porque da igual, siempre van a estar llenos, están llenos los varaderos. Pero es por eso, porque es para otro mercado, no es para nosotros. Venga, Mónica, ¿qué más tenemos que no nos gusta aquí en el Caribe? Pues a mí una cosa que no me gusta nada son los insectos. Los insectos. Que hay muchos y variados. A ver, yo desde que hemos llegado aquí a Trinidad, todo lo que hemos estado navegando por el Caribe, mi impresión es que no, o sea, yo he visto muchos más mosquitos, me han picado mucho más, había muchos más bichos en Europa que aquí. En el Caribe, de hecho, me he quedado alucinado de que no había nada, no había mosquitos, no había nada. Pero sí que es verdad que hubo unos días en Martinica que sí que nos picaron unos pequeños mosquitos muy pequeños, o moscas, no sabemos, que prácticamente es que no los ves, de modo que luego te encuentras todo picado por ahí. Parecen pulgas. Sí, parecen, es que son tan pequeños que no se ven fácilmente, y la verdad que te pican bastante. Y ya sí que es verdad que aquí en Trinidad, aquí hay bichos, aquí ya sí. Si sopla el viento como por ejemplo ahora, se está bien, pero el otro día estuvimos en la bahía, en la Scotland Bay, la bahía de Escocia, que está muy metida, muy cerca, es una bahía muy protegida, y ostras, tuvimos un ataque de termitas, que vinieron volando un montón de termitas, fue un desastre. Yo creo que se han metido en el barco las termitas, fijo. Eso seguro. Seguro. Eso, y luego los bichos que te picaban, teníamos que tenerlo todo cerrado, y el problema es que como llueve tantísimo, que ese es otro inconveniente aquí en verano, ya entendemos un poco por qué la gente deja el barco aquí en Trinidad y se va a su casa, y es porque está lloviendo todo el día. O sea, no es broma, todo el día lloviendo. Hoy es el primer día. Es el primer día en varios días. En una semana casi. No llovía y estamos grabando este vídeo, pero llueve todo el día. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando llueve tú tienes que cerrar el barco, entonces te ahogas dentro de calor. Y si no es por eso, lo tienes que cerrar pues por los mosquitos o por las termitas o por lo que sea. Entonces es un problema. Sí que hay que decir también que ahora mismo en esta bahía, llevamos ya 2 o 3 días, estamos muy bien aquí se está muy bien. No hay bichos, se está bastante bien, hay muy pocos bichos. Otra cosa, las aguas cristalinas. Mirad, cuando uno viene al Caribe, y nosotros vinimos al Caribe, yo creo que esto ya lo he comentado en algún vídeo de pasada, pero siempre tienes en la cabeza la postal esa de las aguas cristalinas, las palmeras, la arena blanca. No, eso hay que buscarlo. O sea, no es así.
De hecho, lo hay, porque ya habéis visto en los vídeos, yo diría que desde Vecchia, desde que llegamos a Vecchia hacia abajo, eso está por debajo de Santa Lucía, ya sí que hay fondeos con aguas cristalinas, que buceas con tortugas, lo que habéis visto en nuestros vídeos, pero no es tan común, ¿eh? O sea, hay que buscarlo. Quiero decir que no está en todos lados, ni mucho menos, ni mucho menos. Estaba en Los Cayos, que estuvimos, muy bueno. Pero bueno, los demás fondeos, y aquí quiero decir, aquí una vez que bajas al sur de Granada ya, y aquí en Trinidad, las aguas, mirad las aguas. Enfoca. Y no quiere decir que estén sucias. Bueno, la verdad que hay muchos plásticos en todos lados. No, pero la limpieza en las playas aquí ya, no no. existe. Pero bueno, el agua es limpia, quiero decir, pero el fondo es tan negro, no se ve nada, entonces no llama a meterse. De hecho, no nos bañamos. No. Yo me baño con cubos en la cubierta, he hecho cubos encima. Me refresco con los cubos, pero no invita a bañarse. ¿Qué más tenemos por ahí? Por las entradas y salidas de todos los países, que son una historieta también. Sí. Mirad, el problema del Caribe, otro problema del Caribe es que prácticamente cada isla es un país distinto. Entonces, cada vez que te mueves de una isla a otra, hay que estar yendo a aduanas, todo el procedimiento, izando la bandera amarilla, yendo a aduanas. Bueno, primero cuando vas a salir de una isla, haciendo la salida de una isla, luego yendo a la otra para hacer la entrada, y así continuamente. Entonces acaba cansando. Sí que es verdad que si vas de una isla a otra saltándote algunas porque no tengas o no quieras parar en unas islas intermedias, puedes izar la bandera amarilla y fondear ahí una noche, no va a pasar nada, y luego sigues. Pero la verdad es que es un poco rollo. Y aquí concretamente en Trinidad alucinamos. Una pesadilla. Alucinamos. Nunca había rellenado tantos papeles. Increíble. O sea, alucinamos de verdad con el papeleo que tuvimos que hacer en la aduana. Normalmente, como todo el mundo llega y contrata un varadero para dejar el barco e irse, el varadero ya se encarga de dejarte los papeles para que tú o los rellenes o te los rellenen ellos y llevarlos directamente a aduanas y que te los sellen. Pero nosotros estuvimos en la oficina de aduanas, o sea, brutal, no os podéis ni imaginar. Más de 20 formularios con papel de calco, o sea, una cosa completamente absurda. A mí casi me da un vaído ya ahí. Mónica lo llevó mejor, pero yo estaba a punto de desmayarme. La paciencia. No es broma. La paciencia. Impresionante. Y eso es un inconveniente también aquí en el Caribe. Más que nada porque fue primero en inmigración, sí, que hubo que rellenar como 3 y 3, 6, como 10 hojas, sí, con los correspondientes calcos, porque eran varias copias para cada uno. Más luego bajar a Customs, sí, a aduanas, que allí hubo que rellenar otra vez otros 6 o 7 papeles. Bueno, y no os lo perdáis, que entre todo este lío, el señor de arriba de aduanas nos mandaba abajo a la de Customs para hacer fotocopias, para luego llevárselas a él. O sea, un absurdo total. No, pero lo que sí es verdad es que la gente es muy amable. No hay y tienen una paciencia infinita, sí, muy amables, porque todos. Nuestro dominio del inglés todavía no ha llegado al nivel que debe, y ellos intentan hacerse entender y que tú lo entiendas. Sí. O sea aquí en Trinidad concretamente son muy amables. Hay en otras islas del Caribe que, bueno, en alguna de las islas más arriba no eran tan amables. pero bueno, que aquí sí, aquí concretamente en Trinidad son súper amables. Amables y sonrientes. Y sonrientes, cosa que tampoco pasa en el Caribe. Una cosa que nos chocó de las islas del Caribe, que tú ves en los documentales toda la gente que aquí es muy feliz porque siempre tienen sol y siempre sonrientes, pues no, es justo lo contrario. En todas, yo creo que prácticamente todas las islas en las que hemos estado, excepto tal vez Trinidad, son todos muy... O sea, no les vas a ver una sonrisa, es muy raro. No, pero le ves la sonrisa una vez que a lo mejor estableces algún tipo de relación con ellos. Pero es verdad que en general la gente no sonríe, la gente no tiene un gesto amable ni feliz. No. A veces incluso ni los niños, cuando tú sonríes o cuando tú comentas algo es cuando ellos te hacen el gesto. Sí, tal vez el tema está en que tienes que entablar un poco más una relación para que ya sean más... Sí, pero en general la gente es amable y sí, te ayuda, sí, salvo amables, casos muy concretos. Sí. Vamos a decir todo mal, aunque
este vídeo sea una cosa de quejas y de lo o sea, que no bueno, los supermercados deberían dar clase de relación personal. Sí. Son un poquito secas las muchachas. Son muy secos en los supermercados. ¿Qué tenemos más por allí? Pues nada, ya acabamos con, bueno, los precios de los billetes para volver a España. Bueno, esto es un inconveniente muy grande también, que una vez que tú cruzas el Atlántico estás aquí, o bien te vas otra vez allí en verano, vuelves a cruzar el Atlántico al revés para estar en Europa otra vez, o si te quedas aquí, pues ya veis los inconvenientes que tiene. Los inconvenientes son los precios, pero es que además, si quieres ir a Europa como vamos a hacer nosotros, los billetes, lógicamente, no es como viajar desde Grecia. Los billetes son caros, a ver, no son extremadamente caros, pero están en torno, buscando 1.000 euros por persona ida y vuelta. No es que sea una cosa terrible, pero claro, nosotros cuando estábamos en Grecia, pues no pagábamos muy poco para ir a España, y desde aquí, pues claro, un viaje para allá nos cuesta ida y vuelta 2.000 euros, 1.000 por persona. Entonces, hombre, hay gente que, pero no, en general ese es el precio. Entonces esto también es un inconveniente grande. En fin, no lo sé. Y yo ya no sé si hay más inconvenientes. Ya el último y el enfocado al campo que domináis los grandes navegantes, la navegación. Vale, ya sé por dónde vas y se me había olvidado completamente. Hace poquito, cuando veníamos para acá, antes justo de venir para acá con nuestros amigos del Soño, con Aneta y Roberto, comentaba yo el tema de la navegación aquí en el Caribe, y efectivamente, como siempre sopla viento del este, nosotros antes de venir, igual que Roberto, decía, yo pensaba que aquí la navegación era siempre un través maravilloso para una isla para otra. No, por supuesto que no. La navegación es siempre de ceñida, prácticamente siempre de ceñida. Hay alguna aleta, sí, pero vamos, prácticamente de ceñida. ¿Por qué? Pues porque aunque el viento casi siempre es del través, hay mucha corriente también hacia el oeste. ¿Qué pasa? Que eso lo que hace es que tengas un abatimiento enorme, tanto por el viento como por la corriente, y tengas que poner la proa ciñendo. O sea que al final la ceñida no te la quita nadie. Hemos navegado bien también, quiero decir, por los sotaventos de las islas a lo mejor se navega mucho mejor, aunque son vientos inconstantes, pero desde luego entre una isla y otra es raro que no tengas que ceñir, da igual que vayas para arriba que vayas para abajo. Esto es así. Entonces no es un paraíso para navegar tampoco este, ¿eh? No. En fin, no sé, yo creo que ya le hemos dado caña al Caribe. Le hemos dado bien de caña, para que veáis que también hay cosas malas. En fin, o cosas que por lo menos a nosotros no nos cuadran. Eso depende de cada uno, claro. Bueno, quería comentar también, ahora ahora está saliendo un poquito el sol, ya os hemos comentado desde hace 3 días. La energía. ¿El qué? La energía. Bueno, esto es un inconveniente y no era en lo que estaba pensando. Claro, no sale el sol, pero es que además aquí en Trinidad sopla muy poco viento, entonces lo que yo comenté del generador eólico aquí no vale. Aquí hay que arrancar el motor o un generador si tenéis, porque te puedes pasar 3 días lloviendo, aquí no llueve chiste, aquí diluvia. Entonces te puedes pasar 3 días lloviendo y tienes que acabar arrancando el motor porque no ha hecho sol, no han cargado las placas. Si tienes aerogenerador te da igual porque no ha cargado, porque no hay viento. O sea que esto es un problema, pero estaba pensando en que ahora estoy teniendo un poquito de calor porque está saliendo el sol. Y bueno, no hace tanto calor. Aquí en el Caribe nosotros no hemos pasado un calor horrible. Yo pensé que iba a ser terrible el calor, por lo menos hasta el momento no. Aquí en Trinidad sí que dicen que ahora en verano, como hace menos viento, pues hace más calor, pero en todo el tiempo que hemos estado en las islas de arriba no hemos tenido calor, o sea, yo no he tenido calor. Sí, aquí en la temporada de verano ahora de lluvias, sí que aquí en Trinidad sí hay mucha humedad, hay calor porque no hace viento y bueno, por eso la gente se va. En fin, esto es todo, yo creo. No sé, si se os ocurre alguna cosa que queráis consultar o preguntar, pues dejármelo en los comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Darle like si os ha gustado el vídeo, si os ha servido para algo. Suscribiros si no lo estáis, que lo petamos ya, estamos subiendo de suscriptores a lo bestia. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Adiós.